que necesitamos del Señor, que nos ayude, que nos dé fuerza para seguir creciendo en su palabra y seguir siendo fiel a nuestro Señor, que Él es lo más fiel que hay, y mirarlo a Él, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, porque creen hasta los demonios. Muchos que dicen yo creo, a mí eso me dice poco. Creer es muy fácil, la fe es distinto. Incluso la fe, hay gente que está muy equivocada, porque la fe es como la avellana. Tú la ves muy bonita, pero cuando aprietas ves que no tiene fruto dentro. Hay Ujú. fe que no tienen fruto. Son una apariencia, un engaño, una fe religiosa. No, la fe tiene que llevar fruto. Si no lleva fruto, esa fe es vana. Eso nos lo enseña muy bien, ¿no? La parábola de la higuera estéril, ¿no? La parábola de la higuera estéril, las hojas, y después no había fruto, y Jesucristo las maldice. O sea, hay gente que piensa que Jesucristo Sí, le gusta hacer amigos. Jesucristo no ha venido a hacer amigos. Jesucristo, por encima de todo, es justicia. Si, como está diciendo el hermano Gonzalo, dice el propio Jesucristo, todo árbol que no produce fruto será cortado y echado al fuego. O sea, sí, no es cualquier tontería la que no, estamos no, hablando. no es una tontería. Y hablando de fruto y de árboles, tenemos que aprender mucho de la higuera, Ujú. de los frutos que da y a quién representa la higuera en estos tiempos. Tenemos que observar mucho al pueblo de Israel. Israel, ¿no? Ujú. Israel nos habla mucho de los tiempos. Tenemos que tener presente todos los acontecimientos que hay con el pueblo de Israel y el templo que hay en Israel. Hay que tener un ojo puesto siempre ahí, ¿no? En Israel. Israel es un objetivo muy grande. ¿eh? Ya se dijo en el año 1948, en marzo volvió a ser nación. Ujú. Y había ocurrido muchas cosas y muchos eventos en el mundo para que Israel volviera a ser nación, los judíos volvieran a sus tierras. Y ahora, dice, no pasaría una generación. Y ya sabe que una generación puede vivir con muchos 80 años. Ujú. Ujú. Pues pone 1948, ponle 80. Sí, 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 tienes todo el Y razón. ya te dirá algo. Sí, sí, ¿Dónde estamos, están según las... eso, es preocupante, la verdad. Ahí te dice dónde están las brevas y cuándo están los higos. Sí, sí, sí. Cada fruto a su tiempo. Israel como representante de la higuera. Pero bueno, eso solamente Dios lo sabe, en su gran misericordia. Ah, es maravilloso conocer la palabra de Dios y el que quiera saber si alguien lo está escuchando, que coja la palabra de Dios, que antes de leerla la ponga en manos del Espíritu Santo, ore y le pida al Espíritu Santo que le dé entendimiento y conocimiento, sabiduría a través de la palabra que va a leer, porque ella será la que se manifieste en su cabeza, en su mente y en sus oídos y en sus ojos, porque lo que más cerca tenemos de nuestra cabeza y de nuestros pensamientos son los ojos y los oídos, Mm. y nuestra boca para poder pronunciar ese nombre maravilloso y poderoso que es Jesucristo. Amén. Después de 40 años en las cosas de Dios, ¿tú crees que hay alguna oportunidad para la humanidad que no sea Jesucristo? ¿Crees que hay algo que tenga que hacer la humanidad sin Jesucristo? No, no hay nada ni nadie que nos pueda dar el gozo, la alegría, el conocimiento, la gloria, la paz, el entendimiento de cosas maravillosas como la persona de Jesucristo y su santa palabra. Todo lo que tiene la Biblia es una obra genuina, es algo sorprendente. Y cada vez que vuelves a leerlo te va enseñando cada vez más cosas. Y te va llenando y te llena de alegría, de gozo, de paz.
y de sabiduría, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Sin Cristo, el ser humano no tiene sabiduría ni poder. La sabiduría, mira que Salomón no le pidió inteligencia a Mm. Dios, le pidió sabiduría, una gota del mar de su sabiduría. La inteligencia viene por ciencia. La gente se cree que a través de la ciencia es muy inteligente, pero la ciencia fue el árbol del que comieron nuestros primeros padres. Y al comer de ese árbol de la ciencia se envenenaron sus Mm. propias almas. Ya quisieron ser como Dios. Y eso el hombre lo que quiere desde el principio, ser como Dios. Y no soporta que haya un Dios tan grande que le está indicando el lugar y quién va a salvar y quién salva. Eso le digo a los que se llaman testigos de Jehová. Ujú. El Señor dice, yo, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Ellos dicen que Jesucristo es un ángel. Y yo les digo, si es un ángel está fuera de Dios. Está fuera del llamado Jehová que ustedes me pronunciáis. Entonces Jesucristo es Dios, manifestado en carne. Romanos capítulo 9, verso 5 dice que Él es el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Así es, hermano. ¿Has tenido muchos debates con testigos de Jehová? ¿Muchos te han intentado convencer o has conocido a varios? Sí, bueno, yo hace muchísimos años al principio estuve con varios grupos, no que perteneciera, pero estuve con mormones, testigos de Jehová, eh, estuve con gente de filosofía y ciencia, e hinduismo también. Todo eso porque yo, pues, ya te dije que yo le pregunté a Dios, ¿dónde estás tú? Ujú. Venga, te voy a buscar, porque yo tenía unas preguntas que hacerle a él. Entonces le pregunté, ¿dónde estás tú? No te escondas de mí. Tú eres Dios, ¿no? Venga, ¿dónde estás? Manifiéstate. Claro, me surgieron. Exactamente? O sea, tú de niño ya tenías inquietudes de las cosas que me están contando. No sé si tú habrás estado en la típica familia como a mí me ha pasado, que era católico, tu abuela, tu tía, tu madre, Bueno, y tú te hacías preguntas y decías, ¿qué hay allí más? O sea, ¿quién es Dios? ¿Existe de verdad? ¿Cómo empezó todo en tu infancia, en tu adolescencia, un poquito más allá? bueno, yo siempre, mis padres siempre me llamaban el inventor, ¿no? Porque yo siempre estaba buscando la razón de las cosas, ¿no? Investigar, buscar. Y bueno, yo me crié en un colegio de frailes, Ujú, de franciscanos, ¿no? ujú. Eh, pero allí no se hablaba de Dios en realidad, lo que se hablaba era de una religión del Papa y de hacer obras de caridad, pero ellos no tenían ninguna caridad con nadie. Mm, interesante. Eh, eh, en fin, y bueno, eh, ya a través ya de mayor, mayormente fue cuando ya empieza uno a tener ya cierta edad, es cuando uno ya madura más, ¿no? Y ya te pasan cosas graves en la familia, cosas, circunstancias, situaciones, y uno dice, bueno, vamos a ver. Y esto, por ejemplo, el suicidio de personas muy cercanas a mí, Ah, sí. Uf, sí, y cosas muy dolorosas, ¿no? Entonces yo le dije, venga. Y entonces, claro, este disco que ya te dije que mi amigote, mm, gente que eran muy de izquierda, ¿no? ya. Muy liberales. Sin embargo, eran los que más atados estaban a las drogas y a esas cosas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, ellos la libertad la buscan en eso, en el sexo libre y en la droga. Ujú. Y todas esas porquerías, ¿no? Que el otro sabe darle. Por eso él no se preocupa por esa gente. Él los tiene amarrados.
por ahí y engañado. Pero sí, bueno, fue la manera de preguntarle a Dios dónde estaba Él y que yo lo iba a buscar y que de mí no se escondiera. En realidad el que se estaba escondiendo era yo. Y conocer a Dios es maravilloso, pero claro, lo buscaba en aquello que era religión, en la religión. Y estaba confundido totalmente. En la religión no se le busca a Dios. A Dios no se busca por una religión. Amén. A Dios se le busca a través de una relación personal. A Dios se le busca llamándolo, buscándolo y queriéndolo entender, porque Dios no es difícil de buscar. Dios se ha hecho muy fácil. Si Dios es lo más fácil de buscar y de entenderlo, no es nada complicado. Lo complicado somos nosotros, que nos complicamos la vida con nuestro egoísmo, como digo yo, los ismos, el taoísmo, el budismo, catolicismo, el socialismo, el comunismo, el fascismo, el hinduismo, el budismo, todos los ismos del egoísmo del ser humano. Sí, 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 Sí. totalmente de acuerdo. Entonces, claro, como ya te digo, a mí, yo ya entonces me di cuenta que no estaba a través de la religión. No. Entonces le dije, pues Señor, Pero búscame. interesante que tú, aunque seguramente estabas decepcionado con el ejemplo que estabas viendo de estos religiosos, no te quedaste en la frustración. Hay mucha gente que se queda en la frustración, ¿no? Por eso es muy curioso cómo somos los seres humanos. Hay mucha gente que en tu situación se hubiera quedado en la frustración de qué mal ejemplo me han dado, estos curitas, estas monjas, tal, que no son lo que predican, no son lo que hacen, y te hubieras revelado, y hubiera sido el típico hijo rebelde que se va, como tú dices, a la izquierda extrema, donde pues experimenta todas las cosas que tú has dicho que tus amigos de esa época estaban experimentando. Y tú, en cambio, marcaste una diferencia. Y a día de hoy se pueden ver los frutos de esa diferencia, para que no diga que después, a la larga, no se ven los frutos. De, de decir, no me voy a quedar con esa frustración. No le voy a dar gusto al enemigo de que me frustre, de que rompa mi propósito, el propósito con el que Dios me ha creado, y voy a buscar de verdad quién es Dios. No me voy a dejar llevar por el mal ejemplo que me han dado algunos hombres, como algunos que ponen de excusa, no, pero es que la Iglesia Católica ha dado mal ejemplo, no es que la Inquisición ha dado mal ejemplo. Sí, es verdad, pero no te quedes ahí. Eso es. Estás No, escuchando a la gente que nos está escuchando hoy día, y él es el ejemplo, Gonzalo es el ejemplo de eso, sí. es el ejemplo Es de la que fe. Es decir, uh, no se quedó ahí. Él no dijo, como me han dado mal ejemplo los católicos, perdona por la expresión, a tomar por culo todos. Adiós. No quiero saber nada de Dios. Dios no existe. Hemos matado a Dios, que creo que dijo Nietzsche, si no me ajá. corrijo. Entonces, él dijo, no, no, no. A mí me da igual lo que haga el curita tal, lo que haga no sé quién, lo que haga no sé cuánto. Lo que me tiene que importar es en primera línea mi salvación. Y eso no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión por la cual hemos venido aquí. Cada uno tiene que buscar su salvación personal. Y cuando Claro. ha alcanzado esa salvación, eso mismo que ha recibido, no porque hiciésemos méritos como volvemos a incidir, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, para que nadie se gloríe, como Exacto. dice la Así Biblia, es. Ujú. sino para que nosotros, por lo que recibimos por gracia, que es lo que estamos haciendo aquí, volvemos a repetir sin ánimo de ser pesados con esto, lo entregamos por gracia. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo bueno, son ríos de agua viva, como está compartiendo el hermano, ¿cómo se va a callar este hermano? Este hermano no se puede callar, después de 40 años, después de No, lo que tiene no. dentro. Es imposible que se calle, porque dice la Eso. palabra de que si él se calla, las piedras hablarán por él. Sí, yo mismo hace unos días estaba comentando con un señor de Cuba, tengo amistades con gente de Cuba, y le estaba diciendo, mire, para mí es una necesidad hablar estas cosas, y para ustedes también es necesario escucharlas, porque yo me gozo en ello, en predicarlo, en llevar este mensaje, y ustedes debíais de gozar en escucharlo y atender, porque como tú bien has dicho, hoy tenemos que correr por nuestra salvación. Es una carrera y no tenemos que mirar a otras religiones pobres de aquellos que han puesto su confianza en otras religiones o en la religión, porque la única religión que a Dios le agrada, si es que hay alguna religión, es hacer el bien por tu prójimo y no mancharnos
con la suciedad de este mundo. Entonces, nosotros no estamos predicando una religión, estamos llevando el mensaje de salvación a todos aquellos que quieren oír, poner su oído en la palabra del Señor y tener la fe correcta que Dios quiere que tengamos, no en tontería ni en pérdida de tiempo, porque el malo está por dividir, por distraer y por destruir. Una sociedad destruida, dividida y distraída es la única manera en que el diablo trabaja a pleno rendimiento. Dame